Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en especial la 472 de 1998, en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, el artículo cuarto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, de la sección cuarta de Impuestos, ordena abrir la audiencia de testimonio en la causa judicial Acción Popular 2009-0090, instaurada por Rodrigo Pombo Cajiao contra la Comisión Nacional de Televisión y otros. El despacho, previo al inicio de la audiencia, había identificado al compareciente Pablo Miguel Medina Fajardo, pero antes de proseguir les comento que, como siempre, se ha designado como secretario de la presente audiencia al doctor Carlos Eduardo Caicedo Hidalgo, aquí presente, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento. Retomando la idea, a este despacho se le había presentado prueba de parte en calidad de experticio, en donde se analizan una serie de situaciones de carácter económico, de carácter de estructuración del precio de la concesión, de la prórroga de la concesión de los canales RCN y Televisión que ocupan la atención de este despacho. Quien pidió la prueba fue la parte accionante y él solicitó que se llamara al testigo como experto, y obviamente debido a su formación económica como economista, él acredita pues experiencia docente, entre otras, y varios empleos. El testigo se anuncia como economista, y su experiencia laboral pues ha sido analista senior de Cornerstone Research. Perdón mi mal inglés, hablo mejor francés. También ha estado en la Universidad de los Andes, igualmente en el Banco de la República, y pues ha tenido pues fundamentalmente su educación y su formación como economista. Igualmente ha tenido experiencia docente como profesor asistente de microeconomía intermedia, primer semestre de 2005 en la Universidad de Nueva York, 2002-2004 en la Universidad de los Andes, y profesor asistente de econometría. Ha tenido menciones honoríficas en Indiana, en la Universidad de Pensilvania, además de hablar inglés. Al momento de identificar al testigo como habilitado en la profesión de economista, evidentemente se le solicitó que aportara el número de la matrícula profesional, y pues a lo cual respondió que no. El despacho posteriormente le solicitó a la audiencia que por favor ubicaran la ley 37 del 90, y en este caso pues las normas pertinentes, a lo cual el doctor Edgardo Maya Araujo hizo lectura del artículo primero de dicha norma, el cual de todos modos voy a releer. Dice el artículo primero de la ley 37 lo siguiente: para ejercer la profesión de economista se requiere el título de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar domiciliado en Colombia. En estas circunstancias pongo a conocimiento de la audiencia esa situación, pues para que cada uno de los presentes pues manifieste lo que considere o a bien tenga sobre la situación que hemos
expuesto en este momento sobre algo que es nuevo, inclusive para el despacho. Es una situación nueva que no se había advertido. Entonces, bueno, como el orden de los factores es que primero habla la parte demandante, entonces primero hablará la parte demandante, posteriormente los señores apoderados del extremo pasivo para lo que a bien considere. Doctor Rodrigo Pombo tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. El análisis que realizamos y que realicé jurídicamente en su momento está enmarcado dentro de la ley 472 y me voy a permitir leer dos apartes de ella que me parecen importantes en la medida en que… Doctor, lo que pasa es que es la pertinencia sobre la prueba. Sí, por eso, sobre la prueba. O sea, y sobre la calidad del expertise. Ya he leído una norma. Es que voy a leer dos normas, en donde digo que Perfecto. El valor de él no es en calidad de testigo y de economista, sino como alegación de parte. Vuelvo a repetir, ahí quedó grabado. Digo, el artículo 76 de la 472 dice: cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, en este caso en la demanda, podrán presentar experticios producidos por instituciones o por profesionales especializados. Cierro comillas. Sigue el mismo artículo 76. Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, se dará aplicación a las siguientes reglas. Cierro comillas. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Civil? Y estoy leyendo a Martín Bermúdez Muñoz, experto en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Administrativo, y dice, artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que regula la contradicción del dictamen a través de la objeción. 7, numeral 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, como yo he traído a mi experto, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas, esto es, de las partes. En esa medida, pues pido el favor al despacho, además porque creo que es absolutamente conducente, pertinente y útil para efectos de llegar a la verdad sustancial, la verdad definitiva del fallo, permitírsele a mi experto de parte, al doctor Pablo Medina Fajardo, que realice su exposición. Creo que va a ser bastante útil, inclusive para las partes demandadas, pero como siempre y de la manera más respetuosa me atengo a lo que diga el honorable juez. Creo que el 238 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a las acciones constitucionales populares como esta, pues perfectamente advierten que es una alegación de parte, porque hay unas cuestiones técnicas financieras que, como lo dije en mi interrogatorio el pasado jueves, pues se me escapan de mi órbita profesional y para eso me asistí, como creo que debe ser de un experto economista como lo es el doctor Pablo Medina. Muchas gracias. Bien, señor apoderado de Caracol Televisión. RCN, señor juez. Perdón, doctor Gómez, RCN. Gracias, señor juez. Cito adicionalmente otra norma que es el artículo 116 de la ley 1395 de 2010, que dispone expresamente lo siguiente: experticios aportados por las partes. La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. Me abstengo de leer el segundo inciso, que no tiene que ver con el punto que estamos hablando. En ese sentido, sin desconocer, porque no soy yo quien puede hacerlo, ni el contenido del informe ni la calidad del doctor Medina, es evidente que, como se puede leer a partir de los folios 1068 del cuaderno correspondiente, el doctor Medina se identifica como economista y suscribe su dictamen en tal calidad.
de conformidad con la norma que se acaba de leer y por el dicho del doctor Medina, él no tiene esa matrícula y es un asunto, es que lo conozco muy bien porque en varios procesos de contratación el asunto de que un economista no tenga esa matrícula inhabilita cuando en un proceso se requiera la calidad de economista. Y es clarísimo el texto de la ley 37 del 90, que modifica una ley que es del 69, que se dicta normas, es una norma, digo yo, pues de vieja data, que regula el ejercicio de la profesión de economista, y es clara en decir que aparte del título, condición que de buena fe debemos, aunque está escrito ahí, no hay ninguna prueba al respecto, pero asumiendo que eso es así, pero su inscripción en el Consejo Nacional Profesional de Economía y poseer la matrícula y estar domiciliado en Colombia, son requisitos que la ley expresamente. Yo me tomé el trabajo de consultar en la página web y no aparece cualquier economista que tenga que estar registrado uno en la página web permíteme la página web que consultamos al respecto, y no aparece el registro del doctor Medina, luego es una, aparte de la declaración que él hace, pues en la página web correspondiente, del Consejo Nacional Profesional de Economía no aparece el doctor Medina registrado, tal como lo exige la norma que regula esa profesión. Y si me permite, adicionalmente, señor juez, aparte de este punto, reiterar algo que yo escribí en la contestación a la demanda, y es que el dictamen incluye juicios jurídicos como la reiterada referencia a la expresión detrimento patrimonial, que es un juicio jurídico que por expresa disposición del artículo 237 le está vedado a un perito. Reitero esa circunstancia para que el señor juez lo considere en su oportunidad. Muchísimas gracias. Doctor Araujo. Maya Araujo. Señor juez, mi petición respetuosa es que se divida el tema en dos puntos, que teniendo en cuenta lo señalado por el artículo primero de la ley 37 del 90 que usted ya leyó, con base en los requisitos que ese artículo fija para que se ejerza la profesión de economista, usted valore como tal el documento aportado, pero que con base en el artículo segundo de la misma ley, que me permito leer en los siguientes términos: para los efectos de esta ley se reconoce la calidad de economista a quienes hayan adquirido o adquieran título de economista expedido por alguna de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado y que funcionen o hayan funcionado legalmente en el país. Que con base en esa norma y partiendo del principio de la buena fe, se acceda a obtener el testimonio del testigo y que en el término que usted señale, él allegue el título que lo acredita como economista y se le otorgue esa calidad. Y repito que con base en los requisitos que fija el artículo primero de la ley 37, usted valore el experticio por él presentado y le dé pues la solución que usted estime pertinente. Muchas gracias. Señora apoderada de RCN, ¿alguna observación? No, no tengo observaciones. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a tomar unos minutos para ubicar unos elementos probatorios y normativos, fundamentalmente porque el tema se debate entre dos ámbitos, uno formal y otro material, como siempre. Y evidentemente, pues son situaciones que habrá que analizar hasta dónde es posible tener en cuenta cuál de las situaciones habrá de privilegiarse, obviamente, fundadamente, ¿no? Por supuesto que no se trata de tomar una decisión ligera sobre este tema, porque entiendo fundamentalmente la importancia de la decisión para el proceso, pero para ello habrá que tener en cuenta inicialmente qué fue lo que la parte demandante
quiso, cómo lo presentó al proceso y evidentemente pues la materia de la cual se está tratando de analizar acá y la relación que tiene o no con el ejercicio de una actividad profesional. En ese sentido pues tomaremos un receso, unos 10 minutos, mientras que hacemos el análisis de rigor, porque pues ustedes entenderán que de no estar todos los requisitos presentes, prácticamente pudiéramos incurrir en una causal de exclusión de la prueba por el artículo 29 constitucional. Y pues así practicáramos esta diligencia, no tendría ningún efecto hacia el futuro si es que a esa conclusión se llega. Entonces son las 10:04, entonces reanudamos aproximadamente 10:15, 10:14, permítanme en unos minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Excúsenme que me haya tomado unos como 10 minutos de más, pero pues era importante que superar los problemas logísticos y pues tener preparada la decisión al respecto. En primer lugar, en el folio 1910 me permito leer lo siguiente: pruebas del auto de pruebas en firme del 14 de diciembre de 2012. Dice lo siguiente: parte demandante, pruebas que se decretan. Segundo, admítase como peritazgo de parte interesada el presentado con la demanda y realizado por Pablo Medina Fajardo. Póngase con la expedición del presente auto a disposición de la contraparte del peritazgo, el cual podrá ser controvertido en la audiencia en que se llame al perito, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010. Así, la parte demandante hará comparecer al experto técnico, quien en audiencia acreditará con la documentación de rigor su idoneidad y el contenido del peritazgo. En el pie de página aparece evidentemente transcrito el artículo 116 de la Ley 1395. Para refrescar la memoria, esa norma aún vigente, y para este caso está vigente porque a pesar de la derogatoria del Código General del Proceso, esa derogatoria solo aplica a partir del 1 de enero del año de 2014. 1. 2. Dicha norma seguiría vigente a pesar del tránsito legislativo que pudiera existir, en cuanto que la norma que se decretó fue con base en la Ley 1395 de 2010, artículo 116. Adicionalmente, aunque se pretendiera aplicar el Código General del Proceso, el artículo 226, numeral tercero, exige la misma condición de acreditar la idoneidad de quien rinde la experticia. De manera de que, como se tiene claro, hay varios efectos. Primero, la prueba decretada fue un peritazgo a solicitud de parte, y evidentemente ese medio de prueba debe someterse a cada uno de los requisitos con los cuales este fue decretado. Evidentemente el artículo 116 dice que el experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. El juez citará al perito para interrogarlo en la audiencia acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, que es el objeto de la siguiente prueba. Obviamente hay que analizar también el folio 59 de la demanda. En el numeral 15 dice: dictamen económico, técnico y científico elaborado por el economista Medina Fajardo, en el que se demuestra científicamente el daño antijurídico y su magnitud. Prueba científica o experticia según artículos 75 y 76 de la Ley 472. Bien, en primer lugar,
El medio de prueba es un medio técnico, no se puede salir de los lineamientos del peritazgo. En segundo lugar, no puede estar por fuera de la forma que la ley establece para el decreto y la práctica de la prueba. En tercer lugar, pues vamos a analizar las consecuencias de no tener la tarjeta profesional. Obviamente todos los ciudadanos pueden abrazar, y los extranjeros residentes en Colombia podrán abrazar libremente cualquier profesión, oficio o arte, siempre y cuando no vaya contra la ley, la Constitución, el orden público. Sin embargo, en el artículo 26 constitucional, también el constituyente ha plasmado que la ley podrá exigir títulos de idoneidad. Y igualmente admite que se organicen en colegios, con estructuras democráticas. La ley, el constituyente, no nos dice nada más al respecto, y el desarrollo fundamentalmente lo tiene en la ley que regula la profesión de economista, que es la ley 37 del 90. En ese sentido, fue el legislador quien determinó una serie de requisitos para el desempeño profesional. Como ya se leyó acá, pero lo reitero, el artículo 1 de la ley 37 de 1990 dice que para ejercer la profesión de economista se requiere el título de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar domiciliado en Colombia. Si bien el doctor representante de Finanzas apela al artículo 2 de la ley 37 de 1990, en la cual se dice que para los efectos de la ley se reconoce la calidad de economista según el literal A quienes hayan adquirido o adquieran el título de economista expedido por alguna de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado y que funcionen o hayan funcionado legalmente en el país. Lo que primero que hay que distinguir es que este es un mandato que el legislador le impone al mismo Estado para ser coherente realmente con la labor educativa que hay en Colombia a nivel superior y con la autonomía de las entidades universitarias, consagrado en la Ley 30 de 1992, si la memoria no me falla. Por lo tanto, como el Estado no puede prestar directamente un servicio que es público, encuentra en los particulares la colaboración necesaria para ello. Y por tanto, no sería lógico que al haberse estatuido a los particulares como colaboradores en el servicio de la educación y haber prestado ese servicio bajo los requisitos que el Estado le impone de calidad académica, docente y demás, pues ni más faltaba que no le fuera a reconocer que los títulos que ellos expiden pueden relativamente o pueden acreditar la idoneidad y se obliga al Estado a reconocerle el efecto de haber cursado 10 semestres de economía, en este caso en una universidad cualquiera que sea ella, donde haya ese reconocimiento. Sin embargo, una es la obligación que tiene el Estado de reconocer la idoneidad del título a la cual no se puede negar, y otra cosa distinta es el ejercicio por parte de quien, habiendo sido titulado en determinada profesión, pretenda ejercitarlo. El artículo 1 de la ley 37 de 1990 exige de manera simultánea los 4 requisitos. No solamente el título de idoneidad, sino la inscripción en el Consejo Nacional Profesional de Economía y poseer la matrícula profesional. Preguntaba el testigo, como nos lo afirmó, no posee la matrícula profesional y pues por supuesto si no posee la matrícula no está inscrito fundamentalmente en Consejo Nacional Profesional de Economía.
Obviamente uno pensaría que ese fuese un requisito que de pronto fuera de menor monta, pero no es tan así. Si ustedes observan el artículo 7º de la misma ley, evidentemente dice que las cátedras básicas de economía en los programas académicos autorizados por el gobierno nacional solamente podrán ser dictadas por economistas matriculados. Igualmente, en el artículo 21 establece la norma que son causales de amonestación pública las siguientes. Primero, el ejercicio de la profesión sin la obtención de la matrícula. Segundo, anunciarse como profesional mediante avisos sin haber reunido los requisitos exigidos en la presente ley para el ejercicio de profesional. Se sancionará con multas la reincidencia en cualquiera de las conductas que trata este artículo. Obviamente el suscrito no hace parte del Consejo Nacional de Economía o Profesional de Economía, ni se irá a abrogar las calidades y las competencias que le corresponde a dicho organismo como entidad que agremia a los profesionales de la economía. Pero sin embargo, también es cierto que yo tengo que analizar pues las limitaciones que tengo frente a un auto de decreto de pruebas en firme, que no fue objetado o no fue objeto de recursos por las partes, que en principio las normas dicen, de acuerdo con el principio de preclusión procesal, que estando en firme las providencias de un juez, pues evidentemente él no puede retrotraer la actuación ni desconocer lo dicho, y por lo tanto en principio estaría obligado a practicar una prueba que yo decreté, y la prueba sigue siendo legal, porque la prueba quedó condicionada fundamentalmente a que en esta audiencia se demostrara esencialmente la idoneidad, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino la posibilidad del ejercicio de la profesión. Es que son dos elementos, la idoneidad material y la idoneidad formal. Y desde ese punto de vista ambos tienen que coincidir. Por lo tanto, el auto sigue en firme, el auto no tiene de mérito, sino que lo que tiene de mérito en cuanto a la validez es la prueba en sí misma en el momento en que la prueba tiene que ser sometida a la contradicción. Es decir, en el momento en que las partes procesales se encuentran sometidas al análisis de un punto particular de quien soporta el peritazgo de parte. Y en ese sentido, pues habrá que dar aplicación a los artículos 177 y 178 del Código de Procedimiento Civil en consonancia con el artículo 29 constitucional. ¿En qué sentido? Quien fue llamado acá lo fue llamado como experto técnico, como perito, no fue llamado como testigo. El auto de pruebas no quedó como llamado en calidad de testigo. Si hubiera sido llamado en calidad de testigo, seguramente hubiera intervenido en el proceso de análisis de la prórroga, bien sea en Esfinanzas, en Correval, acompañando a alguna de las partes, a la comisión, en fin, a cualquiera de los que ha intervenido. Por lo tanto, como testigo no fue llamado. Y fue llamado por su conocimiento, y quiero decir que ni más faltaba que yo fuera a tachar a quien aquí ha asistido como perito por sus conocimientos. No tengo ningún elemento de juicio, pero mal haría el permitir el ejercicio de la profesión a sabiendas de que no hay esa habilitación por un aspecto formal, pero formal que no me impide desconocerlo. Y no me impide desconocerlo porque es que el constituyente en el artículo 26 determinó fundamentalmente
que se podía exigir la idoneidad y el legislador la complementó y la cerró. Y de insistir en esta prueba y de practicarla, vulnero abiertamente el artículo 29 constitucional, porque la prueba es ineficaz de pleno derecho. Quisiera yo seguir. Sé y soy consciente que la persona que comparece a este estrado judicial tiene los conocimientos para defender su tesis, pero no puedo. Y así como a mí me corre la oportunidad procesal, a las partes también. El pedido del doctor Amaya Araujo de posponer y de que haga el trámite, pues evidentemente es una situación pues que denota el deseo de colaborar y es respetable. Pero también yo me debo asumir a lo que hay en el momento en que lo debo decidir. No puedo decidir sobre expectativas, no puedo decidir sobre futuros, no, sin dudar de la calidad de economista, no puedo decir qué vaya a pasar en el Consejo. Bueno, lo más seguro es que sí, por supuesto, no veo ningún motivo para que le expidan su matrícula profesional. Pero sin embargo debo atenerme a la realidad presente y como a las autoridades nos obligan a decidir pronto y cumplidamente, y más a quienes operamos como administradores de justicia, debo manifestar y concluir que por imposibilidad jurídica sobrevenida, demostrada en la presente diligencia, ante la falta de acreditación para el ejercicio de la profesión en los términos de la ley antes citada, es decir, la ley 37 de 1990, el despacho ordena no practicar la presente diligencia para la contradicción del dictamen económico, técnico y científico elaborado por Pablo Medina Fajardo, al no estar acreditadas las condiciones para el ejercicio profesional, sin que ello de ninguna manera refleje un juicio de valor sobre las capacidades académicas y mucho menos que implique una valoración de la buena fe con que él ha acudido puntualmente y por supuesto con el respeto debido ante este despacho judicial, motivo por el cual ni más faltaba que fuéramos a trasladar alguna copia al Consejo de Economía, porque fundadamente no encuentro ningún mérito para ello. Decisión tomada en estrados, en audiencia, notificada en estrados, y doctor Pombo, lo escucho. ¿Me has trasladado la decisión? ¿Nos has trasladado? Si va a interponer recurso, doctor, antes de que termine, porque ya estaba diciendo lo que normalmente no debería decir. Listo, doctor, entiendo que tiene una observación a título de recurso, con el mayor gusto lo oímos. Perdón, apago el micrófono, doctor, excúsenme. Sí, señor juez, de nuevo, mil gracias. Yo creo que suena salamero, suena lambón, pero si todos los jueces actuaran así con esa claridad, la justicia colombiana funcionaría mucho mejor. Sin embargo, y es la primera vez en 5 años que me pasa, es decir, es la primera vez en todo este proceso que me sucede, me voy a tomar el atrevimiento, haciendo por supuesto uso de los recursos que me permite la ley, de apelar en estrados esa decisión. Y no con el propósito dilatorio, ni más faltaba. En 5 años nunca me he opuesto, usted es testigo, doctor Gómez, inclusive había un debate sobre la procedencia de mi comparecencia en calidad de interrogatorio de parte, y a pesar de eso yo dije, si la parte demandada tiene a bien, yo estoy acá para servir, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad me voy a alejar de mi conducta procesal, porque creo que a pesar de lo fundado y bien fundado
de la decisión del auto de no practicar esta prueba, creo que no se acompasa con el ordenamiento jurídico. De manera, señor juez, que en virtud del artículo 351 del Código General de Proceso, particularmente el numeral, del Código de Procedimiento Civil, particularmente el numeral tercero, que dice lo siguiente: los siguientes autos proferidos en la primera instancia podrán ser apelables. Numeral tercero: el que niegue el decreto, no fue el caso, el decreto de la prueba a folio 1910 fue decretado en debida forma y está en firme, pero dice el numeral tercero de este artículo 351 del CPC, o la práctica de la prueba, que es lo que está sucediendo en este instante. Y voy a fundamentar mi recurso de esta manera, de la forma más, espero yo, clara y pedagógica. Cuando yo radiqué la demanda, estaban vigentes la Ley 472 y el CPC que yo acabé de leer en audiencia. Esa fue la razón por la cual a folio 59 siguientes yo solicité llamémoslo así, expertise técnico a la luz de los artículos 75 y 76 de la Ley 472. Esos artículos remiten en lo pertinente al Código de Procedimiento Civil operante en aquel entonces, particularmente al artículo 238, numeral séptimo. Y ahí básicamente se establece que el doctor Pablo Medina, en su condición de tal, era parte esencial de mi demanda, como lo sigue siendo. Posteriormente, entra en vigencia en el año 2010 la Ley de Descongestión Judicial, referenciada con el número 1395, al cual han hecho alusión tanto su señoría como la parte demandada o una de las partes demandadas. Y ese artículo 116 de esta ley 1395 me favorece inmensamente. ¿Por qué? Porque ese artículo establece las condiciones de idoneidad de mi demanda, es decir, de idoneidad de la extensión técnica que yo le he dado a ella a través del expertise de parte, como ya se denomina técnicamente en el argot de la 1395. Evidentemente, ello denota tres cosas prima facie de entrada. Primero, no es un testigo, ni siquiera un testigo técnico. Luego, no se le aplican las normas procesales sobre este tipo o modalidad de prueba. Segundo, tampoco es un dictamen pericial. Y para eso, y yo ya me olía un poco esta discusión, me traje un doctrinante, creo que es no solo muy conocido, sino muy buen referente para dar cuenta y razón de esta alegación, de la fundamentación de mi recurso de apelación contra la decisión que se acabó de tomar en estrados y trasladar a las partes. Dice el doctor Martín Bermúdez Muñoz, y leo el título del libro que habla por sí solo: del dictamen judicial al dictamen de parte o expertise de parte. Y empieza a hacer todas las consideraciones de la distinción y voy a leer un par de citas supremamente pertinentes. Página 18 y página 19 de la obra. Del perito judicial al perito de parte. Primero, superar esas dificultades, las dificultades de la distinción entre una figura y otra, la figura del expertise de parte, del perito de parte como auxiliar de la justicia, neutro, técnico, que no haga juicios de valor, y el expertise de parte que por el contrario y desde un inicio hace parte de la demanda y por lo tanto perfectamente hace sus juicios de valor técnicos, por supuesto, fundamentados, argumentados, etcétera. Dice el autor lo siguiente: superar esas dificultades es lo que busca el sistema de perito de parte, que es una modalidad en la cual el demandante, antes de iniciar el proceso, obtiene la opinión del experto, o sea, en este caso, del doctor Pablo Medina Fajardo, y la presenta como medio de prueba para demostrar las afirmaciones de su demanda. El demandado, por su parte, tiene la posibilidad de aportar otro dictamen para contravertir esa opinión, como en efecto sucedió en este caso, y tiene también la oportunidad de interrogarlo en audiencia, que de eso se trata esta audiencia. Segundo, la opinión del perito judicial a partir de su condición de auxiliar imparcial del juez, en muchos casos es neutra o incolora,
y está plagada de ambigüedades y generalidades. Ello ocurre particularmente en el caso de los peritos médicos, que tienen la tendencia a opinar de ese modo porque no se atreven a afirmar claramente que su colega cometió un error. Ojo con esto. El perito de parte, el expertise de parte, como en el caso del doctor Medina, por el contrario, participa en el proceso para sustentar la afirmación de la parte que aportó su dictamen y defenderla en la audiencia frente a la contraparte, la cual también puede aportar otro dictamen y concurrir a la audiencia con su perito a controvertirla. Eso dice la doctrina. Eso es lo que se entiende hoy por hoy, y yo sé que la dificultad académica es enorme en torno a este tipo y a estas nuevas pruebas, pero eso es lo que hoy por hoy se tiene en el ordenamiento jurídico. Y sigo con mi fundamentación, capítulo 2. Se ha dicho, con todo juicio y con buenas razones, se ha dicho por parte del juez que hay que diferenciar la idoneidad, ¿cierto?, la calidad humana y profesional, con la posibilidad de ejercicio. La verdad es que yo no encuentro eso en la ley 1395, que sirvió de fundamento a el auto que decretó la prueba y que está en firme. Allí se establece en el artículo 116 sobre los documentos que acrediten la idoneidad, y creo que ellos están aportados en el expediente, y si faltasen más, no solo la matrícula, hubiéramos podido apelar al buen criterio del doctor Araujo, en donde sostenía que en un tiempo prudencial hubiera podido traer los títulos académicos, etcétera, etcétera. Pero además de ello, existe un artículo que me parece de vital importancia y que creo que por lo menos debería entenderse bajo el supuesto de que deroga tácitamente la ley 37, artículo 1, en lo que hace a este tipo de audiencias, no en lo que hace a otro tipo de actividades que desarrollan el ejercicio profesional de los economistas. Me refiero, por supuesto, al Decreto Ley 019, también comúnmente conocido como la Ley Antitrámites del Gobierno Santos. Ese es un decreto ley que se expide en enero del año 2012 y que en el artículo 229 hace referencia a cómo entender entonces la idoneidad de los profesionales que, como en este caso, vienen a explicar técnica, razonada y justificadamente el expertise de parte. Experiencia profesional, según el artículo 229 del Decreto Ley 019 del 2012. Abro comillas. Para el ejercicio, ojo, no para mirar si el doctor Medina es realmente un buen economista, una buena persona, un buen profesional, sino para su ejercicio, para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, y la ciencia económica es ciertamente una de aquellas acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional. Sigo. La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, cierro comillas, en tanto que eso es lo pertinente. Aunado a ello, me parece que habría que hacer uso y también gala del artículo 228 constitucional, en donde expresamente se dice que en toda actuación judicial, administrativa, en toda actuación de las autoridades públicas, debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal. Estamos en un juicio escrito con visos de oralidad, gracias a Dios, así lo hemos permitido las partes, así lo hemos consentido las partes, y en estos juicios de oralidad sí que pesa, con un peso específico jurídico relevante, la intervención del expertise de parte. Habíamos preparado una presentación en PowerPoint, en donde allí se pudieran cotejar los argumentos técnicos que habíamos encontrado de las bancas de inversión con lo que había manifestado la Comisión Nacional de Televisión y poderlo mostrar de cara a lo que se estableció en las prórrogas de los contratos estatales de concesión
de televisión pública abierta, números 136 y 140. Eso era lo que íbamos a hacer con todo tecnicismo, pero también con toda amabilidad y sobre todo con todo rigor académico y científico como lo demanda el expertise de parte. De manera, señor juez, que tenemos una ley, un decreto ley, expedido dentro de las facultades extraordinarias que le entregó el Congreso de la República al presidente para hablar de determinados temas de anticongestión, de antitrámites, como lo es el decreto ley 019, que en su artículo 229 establece lo que les acabé de decir. Para el ejercicio de la profesión, es decir, para poder venir acá en audiencia a aclarar todas las dudas que sobre su dictamen pericial pudieran versar, solo bastaba acreditar que este señor ciertamente es un economista y un buen economista que tiene experiencia en este tipo de valoraciones, como lo demanda el artículo 116 de la 1395, curiosamente también de descongestión judicial. De manera tal, y para concluir, solicito muy comedidamente al despacho le dé trámite a este recurso de apelación que contra autos de trámite se pueden radicar, se pueden expresar, para que sean las autoridades judiciales competentes las que diriman esta controversia. No lo hubiera hecho, como nunca lo he hecho, si no fuera porque esta prueba, a mi juicio, es sin duda la más trascendental para este proceso. Yo creo que flaco favor le hacemos a la verdad sustancial al desprendernos de la explicación técnica, del expertise de mi parte, que he traído desde la misma radicación de la demanda para poder explicar por qué yo considero técnicamente que hubo un detrimento patrimonial. Es decir, para alejarme cada vez más de la temeridad aducida por mi contraparte y acercarme cada vez más a el resultado de mi hipótesis jurídica consistente fundamentalmente en el detrimento patrimonial. Creo entonces, señor juez, que es procedente el recurso. Creo que queda grosso modo explicado y fundamentado el mismo en esta audiencia. Espero que se entiendan estos tres momentos procesales. El primero, el momento en donde yo radiqué la demanda. En ese momento era menester aplicar las normas vigentes para ese caso. Hago remembranza, artículos 75 y 76 de la Ley 472, que nos remiten al 238, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil. El auto, segunda etapa, segundo momento procesal, el auto de pruebas que está en firme, decretado por su excelencia en diciembre de 2010, que tiene como fundamento a folios 1910 el artículo 116 de la 1395, en donde allí no se habla de matrículas ni nada por el estilo, sino que para su ejercicio usted tiene que acreditar que usted es un buen profesional, y no solo buen profesional en economía, sino en estos temas de valoración de contratos estatales, de prórrogas y demás. Y tres, el Decreto Ley 019 de 2012, en donde en su artículo 229 deja sin equívoco la posibilidad de ejercer la profesión de economista siempre y cuando usted se haya graduado de la universidad y sobre ello no quepa la más mínima duda. Eso se da dentro del contexto de la oralidad. Así he fundamentado yo el recurso de apelación, que espero su excelencia me lo conceda, y les agradezco, y particularmente a usted, señor juez, haberme dado la oportunidad, haberme trasladado su auto para yo poder apelarlo antes de que se haya cerrado la audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Pombo. Pues no es usual que yo corra muchos traslados, porque pues se trata de conceder un recurso, y se supone que el recurso se concede y se envía al honorable tribunal administrativo para que él lo admita, y allí las partes tienen posibilidad de contradecir. De manera de que no puedo salirme de ese derrotero, pero sin embargo el despacho sí tiene unas apreciaciones previas.
Con base en la primacía de la sustancia sobre la forma que me ha solicitado el señor apoderado de la parte demandante, la voy a aplicar, pero no en el sentido que él espera. Lo primero que debo decir es que la ley 472, en su artículo 36, establece los recursos que son procedentes en las acciones populares y habla del recurso de reposición y de apelación. Obviamente el recurso de apelación contra este auto es improcedente, porque el artículo 37 de la ley 472 solamente establece única y exclusivamente contra la sentencia de primera instancia. El Honorable Consejo de Estado, en múltiples providencias, ha reiterado dicha situación y jurisprudencialmente ha creado una adición, y que el rechazo de la demanda también es pasible del recurso de apelación en cuanto que es el auto que se dicta con el cual se niega el acceso a la administración de justicia, y que en tal condición considera el Consejo de Estado que de no concedérsele la apelación, pues evidentemente se le vulneraría el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho de defensa posiblemente. Pero esta no es la situación que nos ocupa acá, porque aquí es contra la decisión que niega la práctica de una prueba por ilegal, y ella solamente es pasible del recurso de reposición en los términos del artículo 36 de la ley 472. Y es que en materia de recursos no aplica tampoco lo relacionado fundamentalmente con la remisión a las normas del Código de Procedimiento Civil, cuando la situación está plenamente regulada en la ley 472, y por supuesto que la remisión no sea de carácter incompatible. El legislador, en la ley 472 de 1998, le estableció a la ley de acción, a las acciones populares del contencioso popular, una preeminencia y una prevalencia a punto tal que después del habeas corpus y de la acción de tutela es la tercera acción de preferencia y de trámite por el legislador. El legislador no quiso que en aras de la defensa de los intereses y derechos colectivos se interpusieran de manera infinita o de manera sucesiva o de manera escalonada múltiples recursos contra las decisiones de los jueces populares, y por eso la regla general es el recurso de reposición contra todas las decisiones. Bien sabido es que el recurso de apelación es un recurso que solamente opera en cuanto el legislador lo tenga expresamente dispuesto. Mientras que el legislador no lo tenga expresamente dispuesto, pues evidentemente no es procedente. Como la filosofía o el espíritu del legislador es que las acciones populares sean celeras, contraviene ese motivo el hecho de disponer de la concesión, o mejor, de la admisión, de la concesión de recursos de apelación cuando estos no proceden. Sin embargo, sí tengo el deber de pronunciarme no a título de apelación, sino a título de reposición de las manifestaciones hechas por el accionante, y para lo cual el despacho, en ejercicio de sus poderes oficiosos y en especial para velar por el derecho de defensa de la parte demandante y el acceso material a la justicia, entiende que el recurso interpuesto es de reposición y lo tramitará, y en consecuencia le dará el traslado a los sujetos procesales presentes en la audiencia para que se manifiesten sobre las alegaciones del doctor Pombo.
Señor apoderado de Caracol Televisión, por favor tenga la bondad. De RCN, Caracol, yo ya me confundo, qué pena, excúsenme. De RCN, excúseme, doctor Gómez, que no he podido. Después de 3M nunca he podido superar eso, excúseme. Con todo respeto, solicito al despacho mantener su decisión. Los fundamentos del recurso interpuesto por el demandante, si bien son una oda al antiformalismo, son claramente impertinentes. Fíjese nada más, si usted hubiera sustituido hoy el poder en una persona y llegara a presentarse sin su tarjeta profesional a esta diligencia, no hubiera podido comparecer. Es exactamente lo mismo cuando se trata de la acreditación del título de economista y su registro, requisito que a todas luces y está plenamente probado no se acreditó, y por más ley antitrámites que exista en Colombia y por más disposiciones constitucionales que usted quiera citar, el requisito de la matrícula profesional en Colombia se sigue aplicando de manera absolutamente estricta. Por lo demás, no se trata de desconocer el contenido del dictamen, sino no basta lo que está escrito, sino quién lo dice, qué calidades tiene y acredite la calidad con que lo dice. Usted hubiera podido traer el testimonio del doctor Medina, con quien estoy absolutamente en desacuerdo. Por más respetable que sea su formación económica, la exposición a mi juicio no hubiera aportado nada distinto de lo que yo ya consideré desde la contestación a la demanda, porque me parece impertinente las afirmaciones, además impertinentes del doctor Medina, porque como dije de entrada, un perito economista que habla de detrimento patrimonial no una sino varias veces en su dictamen, pues le deja unos serias dudas de la seriedad, no de él, pero sí del documento con el cual se pretende fundamentar esta acción popular. Pues bien, ese requisito de acreditar que lo hizo un economista en su matrícula no se cumplió. Desde ese punto de vista se contraviene el mandato del juez bajo el cual se ordenó la prueba, que decía expresamente que se declarara la idoneidad, que se probara la idoneidad, cosa que efectivamente no se logró. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor Gómez. Doctor Araujo. No tengo nada que decir, señor juez. Señora apoderada de Caracol, ahora sí que... No tengo nada que agregar. Bien. Muchas gracias. Oídas las manifestaciones de las partes, el despacho procede a decidir sobre el recurso readecuado de reposición presentado por el doctor Rodrigo Pombo contra la decisión de no practicar la prueba de peritazgo de parte, la contradicción del peritazgo de parte. Bien, importante es la citación del artículo 229 del decreto Ley 019 de 2012. Y sí, uno lleva a la impresión de tener en cuenta que evidentemente cuando se dice que la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, pues esto obviamente aplicaría para que evidentemente las personas ejerzan libremente su profesión. Es una conclusión que se llega sin dificultad, pero como siempre en el derecho todo es aparente. Permítanme y traigo a la memoria de ustedes lo que sucede en el caso de nuestra profesión de derecho, para todos muy conocida, y es que para posesionarse en un cargo de la rama judicial se permite la experiencia acreditada a partir de la terminación de materias. Y ahí tenemos los eventos de la judicatura. La judicatura cuenta como experiencia y la persona no está graduada, creo yo. Entonces, evidentemente lo que aquí se busca es que terminar con el círculo vicioso de que las personas no tengan alguna experiencia profesional para acreditar sus cargos, o mejor dicho, para llegar a ocupar un cargo. Y esa es una manera en que el legislador, por ejemplo, para el caso de los profesionales o los abogados, ha encontrado, evidentemente, para que las personas se vinculen a la rama judicial.
y no riñe lo uno con lo otro. Hay posibilidades de ejercer de desarrollar el ejercicio profesional en casos excepcionales sin la matrícula, claro, sin la tarjeta profesional, y cuenta para la experiencia para ocupar, por ejemplo, un cargo en la rama judicial. Pero eso será esa situación. E inclusive ustedes saben que nosotros, mientras que se nos expide la tarjeta profesional, antes se expedía una licencia provisional. Creo que está vigente, eso no lo han cambiado. No somos abogados, pero sí nos habilitan para el ejercicio de la profesión y hasta en ciertas cuantías. Evidentemente, la ley 37 del 90 no trajo ninguna facilidad de esas que estamos hablando para los abogados. Tiene que estar consagrada, tiene que estar dispuesta expresamente la excepción para que el profesional pueda ejercer como profesional. Y es que aquí estamos llamando al experto técnico, al perito economista, no estamos llamando a nadie más. Si lo estuviéramos llamando en otra calidad, yo mantendría la posibilidad de que la prueba se practique. Pero cuando estamos llamando al economista, tengo la imposibilidad absoluta de practicar una prueba que no puedo valorar, una prueba que tengo que desechar, una prueba que tendrá si acaso el valor de prueba documental, teóricamente, pero no como peritazgo. Por esas razones, y a pesar de lo elaborado del argumento, se debe sostener la decisión, porque no hay elementos de juicio, elementos materiales, elementos que me permitan variarla. Y es que la primacía de la sustancia sobre la forma, también lo que está implicando de una u otra manera es el deber de acatar el ordenamiento jurídico. Y no puedo confrontar una norma constitucional con varios parámetros de la misma Constitución, desatenderlos, para ponderar un interés mayor que otro. En este caso no puedo practicar una prueba que carece de un elemento de idoneidad para su desarrollo, y que me lo trae es el mismo constituyente. Si de pronto hoy existiera el 229 sin la ley 37, la decisión pudiera ser otra, y estaría de acuerdo con el doctor Pompo. Pero como el 229 debo interpretarlo en el contexto de una norma especial para el ejercicio de la profesión, pero adicionalmente que desarrolla el artículo 26 constitucional de exigir la idoneidad del ejercicio. Pues por esas razones mantengo la decisión ya tomada, conocida por ustedes. Así las cosas, y siendo las 11:21 del 24 de septiembre del año 2013, el despacho quiere agradecer la presencia especialmente del doctor Medina, tener la paciencia de resistir durante más de hora y 20 minutos a 2,6 abogados, 3, 5, 7 abogados. Eso muestra el respeto que usted tiene por las instituciones y le agradezco enormemente. A los señores apoderados también, porque independientemente del resultado de esta decisión, pues el poder dialogar jurídicamente y debatir civilizadamente, pues lo único que recupera es la credibilidad en el ejercicio de nuestra profesión, y pues los jueces estamos encargados de dirimir esos conflictos, aunque de pronto, como siempre, mantenemos la apatía, por menos decirlo, respecto de la persona a quien no le puede ser favorable una decisión. Nuevamente muchas gracias y que Dios los bendiga.